Porque regresa a Televisión Canaria una nueva temporada de Canarias en Portada, un programa de investigación que nos introduce en aquellos acontecimientos que todavía hoy forman parte de la memoria de isleños, testigos directos de unos hechos que marcan la historia reciente de nuestro archipiélago. Yo me tiré al suelo y estando en el suelo empecé a oír tiros. La sensación que yo tenía es que allí estaban matando a diputados. Prácticamente desde la cintura para abajo yo no sentía mi cuerpo. Cuando el Nache me recogió le pedí por favor que no me tocaran porque mi cuerpo yo no lo sentía. Antes culpaba a todos. Hoy en día ya te digo que no lo sé. Pasó el accidente, ¿se podía haber evitado? Sí, pero pasó. Ya no hay nada que hacer. Nuestra historia reciente contada por sus protagonistas. Y aún queda mucho por contar. Regresa Canarias en Portada. Veíamos ahí a José Luis Domínguez, presentador de Canarias en Portada, y esta mañana se encuentra aquí con nosotros en Buenos Días Canarias. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí también. Gracias por invitarnos y abrir esta ventana y darnos la oportunidad de dirigirnos a los telespectadores y contarles que esta noche estamos ahí de nuevo gracias a ellos. Ajá, bueno, Canarias en Portada, esta noche, como dice en Televisión Canaria, además con un tema, supervivientes de la mar, José Luis, sí. Un tema que además prácticamente lo hemos puesto de actualidad estos días, ¿no? Sí, en realidad nunca deja de estar de actualidad, ¿verdad? Canarias, la mar siempre han estado muy vinculadas, historias felices o historias no tan felices pero con final feliz, tragedias, es decir, hay un poco de todo. En este caso vamos a hablar de historias en Supervivientes de la Mar, historias que en algunos casos fueron unas auténticas odiseas. Una de las historias tiene un final, digamos que feliz, entre comillas, después de haber pasado toda esa odisea, otras no tanto, pero bueno, son ahí, marcaron nuestra historia, ocurrió pues hace 30, 40 años y nosotros consideramos que era importante, ¿no?, rescatar todas estas historias, sobre todo para saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia y, si es posible, no repetir los errores del pasado. Claro, historias de canarios que también se buscaban la vida en el mar, ¿no? Claro, porque hay que recordar, y esto yo creo que queda muy reflejado en uno de estos reportajes, que Canarias fue tierra de emigrantes, ¿no? Estos días se cumplen 100 años justamente del Valvanera, que era como el Titanic de la inmigración, ¿verdad? Y que también fue protagonista pues, de muchos episodios de ilusión, porque era gente que salía de Canarias con esa idea de tener un futuro mejor. Algunos lo conseguían, otros no, hay gente que se quedaba por el camino, en fin, 100 años cargados de historias, ¿no?, que vamos a recordar también. Y además, historias que nos acercan a personas, a protagonistas que aún hoy pueden contarlo, ¿no?, que son supervivientes de esas historias, José Luis. Eso es lo realmente bonito, ¿no?, de este trabajo, que es poder hablar con los protagonistas directos de las noticias. A veces no tan directos porque son, digamos, historias que sucedieron hace muchísimo tiempo, ya eran mayores, algunos no están vivos, pero sí que están sus hijos, familiares directos, que de alguna manera son herederos, ¿no?, de esa información y que la cuentan pues casi como si la hubieran vivido, ¿no?, ellos mismos. Precisamente como nos cuentan, José Luis, tenemos algunas declaraciones de esas personas que van a participar de este primer programa de Canarias en Portada que vamos a escuchar a continuación. Es verdad que todos conocemos la historia del Titanic, pero el Verge Istra era de mayores dimensiones que el Titanic. Estamos hablando que el Verge Istra era de 315 metros de eslora cuando el Titanic era de 280 metros. El compañero me dijo, dice, Perdomo, mañana me tiro al agua. Le digo, ya verás como la Virgen de las Nieves, la Virgen de Candelaria, el Cristo de la Laguna, el Cristo de Tacoronte, qué sé yo nombré a todos los santos. Digo, ya verás cómo los salvo. Bueno, por lo que me apunta José Luis, estos protagonistas son Epifanio Perdomo e Imeldo Barreto. Como hablamos de supervivientes que vieron morir... Los dos únicos supervivientes. Que vieron morir al resto de sus compañeros, entre ellos otros canarios, José Luis. Correcto, sí, es así. Ellos nos narran esa historia, no solamente el terror que tuvieron que vivir, sino también su propia odisea personal, que es que hasta que les rescatan, ellos tienen que sobrevivir sin agua y sin alimentos. Con lo cual, en la narración, en lo que vamos a contar, lo que nos van a contar ellos mismos, porque en el fondo este es un programa donde quienes hablan son los protagonistas. Ni añadimos, ni quitamos, ni reflexionamos, ni decimos que pensamos que. No, aquí es la historia tal cual la encuentra su protagonista. Y yo recuerdo esta entrevista, y la verdad que es sobrecogedor
lo que tienes que hacer, por ese instinto de supervivencia, lo que eres capaz de hacer con tal de sobrevivir. Y cómo entre ellos además se pelean, porque había también, bueno, pues un tema religioso de por medio en cuanto a creencias de si se comían una pardela o una gaviota que se posó, claro. Y claro, ya le faltaba pues alimentos, ¿no? Y ahí entra pues un tema religioso, ¿no? Y ellos lo recuerdan, ¿no? De forma muy simpática. Bueno, el hecho de que se cuente con los protagonistas de estas historias, José Luis, no quita el trabajo de investigación que hay detrás, como visitan hemeroteca, lo vemos en cada uno de los programas, un trabajo para un equipo de televisión que no sé hasta qué punto se les viene encima, ¿no? Pues hay un equipo detrás que luego es fundamental. Yo siempre digo que a mí me ha tocado la parte más bonita, que es presentarlo. Pero lo más duro es lo que está detrás, que es lo que no se ve, que es toda esa labor de investigación. Cada episodio son unas 3 semanas aproximadamente, desde que se empieza a trabajar en él hasta que se entrega ya editado, ¿no? Y hay una labor de investigación sobre todo para poder localizar a los supervivientes, a quienes nos pueden contar algo, ¿no? Son historias ya contadas en realidad, porque Canarias en Portada es un programa que bebe de las fuentes de otros colegas que en su día pues hablaron de esas noticias que se publicaron en los periódicos, que salieron en televisión. Pero ¿cuánto aporta de novedad el Canarias en Portada? A lo mejor esas investigaciones que se quedaron igual estancadas en un pasado. Siempre aportan novedad, porque yo tengo la teoría, la he dicho siempre y mis compañeros la comparten, que las noticias nunca están contadas del todo. Es decir, algo que sucede ahora, por ejemplo, algo que ha ocurrido esta mañana o que ocurrió ayer, ¿verdad?, con estos inmigrantes que han sido rescatados, que les traen a tierra, y nosotros contamos con inmediatez, porque los servicios informativos funcionan de esa manera, necesitas contarlo con toda la rapidez, y mañana pasamos a otra cosa. Pero no es porque uno quiera, sino porque la actualidad te va marcando un ritmo. Entonces te va dejando muchas cosas atrás. Cuando hablas de todas estas historias, 15, 20 años después, los propios protagonistas ya hablan con la tranquilidad, con el reposo de haber superado pues ese mal trago. Recuerdan un montón de anécdotas o un montón de historias que tuvieron que pasar, y esas son las que te cuentan. Esa es la auténtica novedad, ¿no?, del programa, que la gente ya habla con el reposo del tiempo, ¿no? Y sobre todo que las nuevas generaciones también sean partícipes de esa historia reciente de Canarias a través de un documento audiovisual como este, ¿no?, como el que nos propone Canarias en Portada, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es así, porque en el fondo lo que pretendemos con este programa es, primero, recuperar nuestra propia historia reciente, porque estamos hablando de las últimas décadas del siglo XX, pero de alguna manera también mostrar a las nuevas generaciones de dónde venimos, cuál es nuestra historia, ¿no? Hay algunos que son temas como los sucesos, que bueno, pues te marcan la vida, pero hay otros temas importantes y que también van a estar en esta segunda temporada, como el 23F, por ejemplo, ¿no? Que es la crónica desde Canarias. ¿Cómo se vivió en Canarias? Pues hasta ahora siempre se ha contado el 23F desde el Congreso de los Diputados y cómo se vivió en Madrid, cuando salieron los tanques a Valencia, pero ¿y en Canarias? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Claro, un territorio tan alejado. Nos acostumbramos solo a limitarnos a preguntarnos cuando llega el 23F, ¿dónde estabas tú el 23F? ¿no? Entonces, quizás hay que profundizar un poquito más, sobre todo aquí, en Canarias, lo que ocurrió aquí en las islas, ¿no? Claro, en ese 23F, por ejemplo, en esta labor de periodística y de ir preguntando, bueno, pues te encuentras con testimonios que no se conocían hasta ahora. Por ejemplo, una de las cosas que nos enteramos es que aquí no había una improvisación. A pesar de estar tan lejos, los golpistas, en el caso de haber llevado a cabo el golpe de Estado, ellos ya tenían pensado quién iba a ser el gobernador civil, ya tenían un nombre. De hecho, se detectó por casualidad una telefonista que pinchó, ¿te acuerdas de aquellos teléfonos que tenías que pinchar? Sí, que tenías que pasar de un cable a otro. Correcto, el Congreso de los Diputados pues metió una clavija y fue testigo de una conversación que no tenía que haber oído. Y ahí se estaban dando una lista de nombres de quién iba a ser el alcalde, quién iba a ser el gobernador civil, en fin. Nombres que al final tampoco podremos aportar porque, bueno, pues primero no hay ningún testimonio que avale, quiero decir, no hay ningún documento que avale ese testimonio, y porque son personas que pues tampoco podrían defenderse. Bueno, en cualquier caso estamos hablando del 23F. ¿Qué otros acontecimientos sociales, políticos vamos a poder ver esta temporada, José Luis? Vamos a ver varios, vamos a ver también Suspiro. Hay uno de los programas, yo tengo aquí mi chuleta. Porque son 13 capítulos y cada uno de 50 minutos. Son 13 capítulos y bueno, empiezas a trabajar en uno, es como una película, porque en realidad vas trabajando pues a trozos, ¿no? Y luego en el proceso de edición pues ya lo mezclas
mezclas todo, pero un día de trabajo puedes estar trabajando en el programa 2 y en el 7, dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Y vamos a hablar también en el programa 2, el capítulo 2, sería de tragedias inesperadas que tuvieron lugar también en Canarias. Algunos recordarás, por ejemplo, aquella guagua que se despeñó en Taganana, no sé si recuerdas, porque a la compañía de guaguas les habían cambiado los vehículos, eran unos vehículos más modernos, automáticos, los conductores todavía no se habían familiarizado y ahí, bueno, pues se produjo un tremendo, fue en el año 91, ¿no? Entonces vamos a rescatar esa historia. O, por ejemplo, la conservera Ojeda, ¿no? Fue una industria importante que tenía sede en Las Palmas de Gran Canaria y allí murió un montón de gente de forma accidental y además iban cayendo uno detrás del otro porque era, bueno, un veneno letal, lo respirabas y ya estabas condenado, ¿no? Y vamos a recuperar también esas historias, ¿no? Son cosas que ocurrieron, pero que también nos enseñaron a poner remedios y a buscar soluciones para que no volvieran a ocurrir, ¿no? Como nos contaba, por ejemplo, el armador del Islamar III, ¿no? El Islamar III fue un barco que se hundió porque en un momento de tormenta la carga se mueve y entonces aquello es como un ancla, te vuelca el barco y ahí ya no tienes nada que hacer. Bueno, pues de todas esas tragedias también se aprende, es decir, ahora se sabe que la carga no puede ir como va o como iba, ¿no? Y todo eso se ha ido solucionando. ¿Y cuánto exige este programa también, José Luis, desplazamientos fuera de Canarias? Porque a lo mejor hay una patita de ese reportaje que se encuentra fuera de las islas, ¿no? Y lo hacemos. De hecho, por ejemplo, de Islamar III, era un barco que tenía sede en Huelva, en Isla Cristina, y bueno, pues hasta allí nos fuimos para hablar con los protagonistas, con el armador y con algunos de los supervivientes también. Bueno, un viaje apasionante que iniciamos esta noche en Televisión Canaria a esa historia reciente de las islas a través de Canarias en Portada. José Luis, todos los éxitos del mundo para ti y para todo tu equipo. Ojalá, y que haya una tercera temporada y muchas más. Claro que sí, así será. Gracias, José Luis. Hasta la próxima. Gracias, Estíbaliz. Gracias.